Mis padres exigieron que demoliera los preparativos del funeral de mi difunta hija para celebrar la boda de mi cuñado. Mamá gritó, los muertos no necesitan fiestas, los vivos sí. Papá añadió, tu dolor está arruinando la alegría de nuestra familia. Mi hermana declaró, mi boda importa más que tu hija muerta. Se negaron a aceptar un no por respuesta, así que llegaron con 300 invitados a la boda y excavadoras pesadas para destruir a la fuerza el jardín conmemorativo sagrado de mi hija. No sabían que mi venganza sería televisada en directo. Mi nombre es Elena, y esto trata del día en que mi familia me mostró sus verdaderos colores y cómo me aseguré de que todo el mundo los viera también. Todo comenzó hace 3 años cuando a mi hija Clara le diagnosticaron leucemia a los 7 años. Era la luz de mi vida, esta increíble niña que amaba las mariposas, pintar y hacer sonreír a todos a su alrededor, incluso cuando estaba pasando por un infierno. Mi marido Eric y yo pasamos cada momento que pudimos en el hospital, viendo a nuestra pequeña luchar una batalla que ningún niño debería tener que afrontar. Clara falleció un martes por la mañana de marzo, apenas 2 semanas antes de cumplir 9 años. Se fue pacíficamente mientras dormía, tomando mi mano en la de Eric. Sus últimas palabras fueron preguntando si podíamos hacer una fiesta de mariposas para ella en el jardín que tanto amaba, nuestro patio trasero donde había pasado incontables horas persiguiendo monarcas y pintando cuadros de flores. El dolor era asfixiante. Eric y yo apenas podíamos funcionar, pero sabíamos que teníamos que honrar el último deseo de Clara. Pasamos el mes siguiente transformando nuestro patio trasero en el jardín conmemorativo más hermoso que jamás hayas visto. Plantamos sus flores favoritas, girasoles, caléndulas y petunias moradas. Encargamos a un artista local que creara una impresionante escultura de mariposa como pieza central. Construimos macizos de jardín elevados que deletreaban Clara con rosas blancas. Cada detalle fue elegido con amor, cada planta colocada con un propósito. El servicio conmemorativo estaba previsto para el 12 de mayo, lo que habría sido el 9º cumpleaños de Clara. Invitamos a familiares y amigos cercanos, unas 50 personas que realmente amaban a Clara. Mis padres, Henry y Maple, habían sido un apoyo durante la enfermedad de Clara, o al menos eso creía yo. Mi hermana, Nora, había estado distante, pero supuse que era porque estaba planeando su propia boda con Félix para más adelante ese año. 2 semanas antes del servicio conmemorativo de Clara, Nora me llamó. Debería haber sabido que algo iba mal por su tono, esa dulzura falsa que no se correspondía con la Nora que yo conocía. Elena, cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo. Félix y yo hemos estado pensando, y hemos decidido que queremos adelantar la fecha de nuestra boda. Encontramos a este fotógrafo increíble que solo está disponible el 15 de mayo, y ya sabes lo difícil que es encontrar buenos proveedores. Estaba confundida. Vale, eso es genial, Nora. Estoy segura de que será precioso. Bueno, la cosa es que, esperábamos poder usar tu patio trasero para la ceremonia. Se ve absolutamente impresionante con todas esas flores y decoraciones que has puesto. La sangre se me heló. Nora, ese es el jardín conmemorativo de Clara. Su servicio es el 12 de mayo, ya lo sabes. Lo sé, pero escúchame, continuó, su voz se volvía más urgente. Clara se ha ido, Elena. No va a volver. Pero Félix y yo estamos empezando nuestras vidas juntos, y este podría ser un comienzo tan hermoso. Piénsalo, en lugar de un funeral triste, podríamos tener una celebración de amor y vida. Me quedé sin palabras. Literalmente no podía formar palabras. Además, añadió Nora, mamá y papá piensan que es una gran idea. Están cansados de toda esta muerte y tristeza. Quieren algo feliz en lo que concentrarse. Le colgué. De hecho, le colgué a mi propia hermana. En 1 hora, mi madre estaba en mi puerta. Ni siquiera esperó a que la invitara a entrar. Simplemente me empujó y empezó a pasearse por mi salón. Elena, estás siendo completamente irrazonable, dijo. Nora me explicó la situación y creo que tienes que considerar seriamente lo que es mejor para esta familia. Lo que es mejor para esta familia, repetí, con la voz temblorosa. Mamá, estamos hablando del servicio conmemorativo de Clara, el servicio conmemorativo de tu nieta. Y yo amaba a Clara, sabes que sí. Dijo, pero su tono fue desdeñoso, pero ella se ha ido, cariño.
Los muertos no necesitan fiestas, los vivos sí. Nora y Félix están empezando su matrimonio, y necesitan nuestro apoyo. La miré fijamente con incredulidad. Fuera, Elena, fuera, grité, más fuerte de lo que jamás había gritado a nadie en mi vida. Se fue, pero no sin antes mirarme con una expresión que decía que pensaba que estaba siendo completamente irracional. Al día siguiente, mi padre me llamó. Papá siempre había sido el padre más razonable, o eso creía yo. Utilizó los mismos argumentos que mamá, pero con su habitual enfoque lógico. Elena, entiendo que estás sufriendo, dijo, pero tu dolor está arruinando la alegría de nuestra familia. Nora solo se va a casar una vez, y tú estás destruyendo su felicidad por una niña muerta. ¿Una niña muerta? Llamó a Clara una niña muerta. Nora ya ha enviado nuevas invitaciones, continuó. Espera 200 invitados el 12 de mayo y cuenta con usar tu propiedad. Toda la familia está entusiasmada con esta boda y tú eres la única que se interpone en el camino. Le colgué a él también. Durante la semana siguiente, me atacaron en equipo con llamadas telefónicas, mensajes de texto y visitas sorpresa. La presión era implacable. Cada mañana me despertaba con mensajes de voz de mi madre, cada tarde me traía mensajes de texto de Nora, y cada noche mi padre me llamaba con nuevos argumentos lógicos sobre por qué debía cambiar de opinión. Lo peor fue cómo intentaron manipular a Eric. Mi marido había sido mi roca durante la enfermedad y la muerte de Clara, pero siempre había sido cercano a mi familia. Sabían que era vulnerable en su dolor, así que empezaron a llamarlo directamente. Eric, tienes que hacer entrar en razón a Elena, le dijo mi madre durante una de estas llamadas. No está pensando con claridad. Esta obsesión con el monumento conmemorativo no es sana. Clara no querría que su madre estuviera tan consumida por la muerte. Eric vino a mí después de esa llamada con un aspecto conflictivo. Elena, te quiero y quiero honrar a Clara tanto como tú, pero quizá deberíamos considerar si hay un compromiso aquí. ¿Y si trasladamos el servicio conmemorativo al cementerio o lo celebramos en la iglesia? Sentí que me ahogaba. Incluso mi propio marido empezaba a preguntarse si estaba siendo razonable. Eric, Clara pidió específicamente una fiesta de mariposas en nuestro jardín. Esas fueron sus palabras exactas. Mamá, cuando vaya al cielo, podemos hacer una fiesta de mariposas en el jardín, ¿cómo puedo romper esa promesa? Me abrazó mientras lloraba, pero pude ver la duda en sus ojos. Mi familia estaba envenenando lentamente a todos contra mí. La manipulación se intensificó cuando Nora reclutó a la madre de la mejor amiga de Clara, Hazel, para su causa. Hazel me llamó llorando, diciendo que Nora le había dicho que yo estaba siendo egoísta y que la pequeña Millie estaba desconsolada por la posibilidad de perderse el servicio conmemorativo. Elena, no entiendo lo que está pasando, dijo Hazel entre lágrimas. Nora dice que estás intentando que todo el mundo elija entre el funeral de Clara y su boda. Millie tiene muchas ganas de soltar mariposas por Clara. No puedes encontrar una forma de que esto funcione para todos. Entonces me di cuenta de que Nora había estado mintiendo a la gente, diciéndoles que yo era la que estaba creando el conflicto. Se estaba pintando a sí misma como la víctima, como si de alguna manera la estuviera obligando a elegir entre su boda y el funeral de su sobrina. Hazel, eso no es lo que está pasando en absoluto, le expliqué. Nora quiere celebrar el banquete de su boda en el jardín conmemorativo de Clara el mismo día que el servicio conmemorativo. Nunca he dicho que nadie tenga que elegir entre nada. Pero el daño ya estaba hecho. Nora se había acercado primero a la gente, contando la historia para que yo pareciera la irrazonable. Varias familias de amigas de Clara llamaron para preguntar si el funeral seguía en pie, confundidas por la información contradictoria que estaban recibiendo. Fue entonces cuando decidí documentarlo todo. Empecé a grabar llamadas telefónicas, legal en mi estado con el consentimiento de una de las partes, a hacer capturas de pantalla de mensajes de texto y a llevar notas detalladas de cada interacción con mi familia. Algo me decía que iba a necesitar pruebas de lo que realmente estaba pasando. El punto de ruptura llegó cuando mis padres aparecieron en mi casa con mi tía Margaret y mi tío George. Estaba claro que les habían informado sobre su versión de los hechos porque Margaret inmediatamente empezó a sermonearme sobre la unidad familiar y el hecho de dejar ir el pasado. Elena, cariño, entendemos que estés dolida, dijo Margaret, acomodándose en mi sofá como si pensara quedarse un rato, pero Clara está con Los Ángeles ahora.
No necesita celebraciones terrenales. Nora y Félix están construyendo una vida juntos, y necesitan nuestro apoyo. ¿Conocías a Clara?, le pregunté directamente. ¿La visitaste durante su tratamiento? ¿La llamaste en su cumpleaños? ¿Le enviaste tarjetas cuando estaba en el hospital? Margaret parecía incómoda. La verdad es que la mayor parte de mi familia extensa apenas había reconocido la existencia de Clara, y mucho menos su batalla contra el cáncer. Habían enviado algunas tarjetas y flores obligatorias, pero no habían formado parte de su vida. Ese no es el punto, interrumpió el tío George. El punto es que estás destrozando a esta familia por una niña muerta. Ahí estaba de nuevo, una niña muerta, como si Clara nunca hubiera sido más que una molestia. Fuera, dije en voz baja. Elena, solo intentamos ayudar. Fuera, grité, más fuerte que a mi madre. Todos vosotros fuera de mi casa ahora mismo. Se fueron, pero no sin que mi padre pronunciara una última amenaza. Elena, si no empiezas a ser razonable, te vas a encontrar muy sola en este mundo. La familia es todo lo que tienes, y la estás destruyendo por nada. Por nada. El recuerdo de mi hija no era nada para ellos. Esa noche, Eric y yo tuvimos nuestra peor pelea desde la muerte de Clara. El estrés y la manipulación le habían afectado, y estaba empezando a ceder ante la presión. Quizá tengan razón, dijo durante la cena. Quizá estemos siendo demasiado rígidos con esto. Clara quería a Nora, no querría que nos peleáramos con la familia por su funeral. Clara también amaba las mariposas y los jardines y las fiestas de cumpleaños, respondí. ¿Pidió esto específicamente, Eric? Pidió una fiesta de mariposas en nuestro jardín. Pero ella no está aquí para verlo, dijo, e inmediatamente lamentó las palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver en sus ojos que sabía que se había pasado de la raya, pero el daño ya estaba hecho. Incluso mi marido empezaba a priorizar a los vivos por encima del recuerdo de Clara. Pasé esa noche en la habitación de Clara, rodeada de sus obras de arte y peluches, intentando averiguar cómo todo el mundo a quien amaba podía estar tan equivocado sobre algo tan importante. Encontré su diario del hospital, el que su especialista en vida infantil le había animado a llevar durante el tratamiento. Con su letra temblorosa de niña de 8 años, había escrito: «Cuando vaya al cielo, quiero que mamá y papá hagan una fiesta para mí en el jardín. Quiero mariposas y flores y que vengan todos mis amigos. Quiero que sean felices y recuerden los buenos momentos que tuvimos». Había dibujado imágenes de una fiesta de mariposas que imaginaba, figuras de palo de su familia y amigos de pie en un jardín lleno de flores, con mariposas por todas partes. En cada imagen, se había dibujado a sí misma como un ángel vigilando desde arriba, sonriendo. Fue entonces cuando supe que no podía ceder. No se trataba de mí, ni de mi dolor, ni de mi obstinación. Se trataba de cumplir una promesa a mi hija moribunda. A la mañana siguiente, llamé a Nora e intenté razonar con ella una vez más. Nora, encontré el diario de Clara del hospital, dije. Escribió sobre querer una fiesta de mariposas en el jardín. Dibujó imágenes de ella. Esto significaba todo para ella. Elena, tenía 8 años y se estaba muriendo, respondió Nora fríamente. No entendía lo que pedía. Tú eres la adulta aquí. Tienes que tomar decisiones de adulto. ¿Qué decisión de adulto tomarías?, pregunté. Si Millie se estuviera muriendo y te pidiera algo específico, ¿lo honrarías o dejarías que alguien más lo anulara? Nora guardó silencio por un momento, y pensé que quizá había logrado llegar a ella. Pero entonces dijo algo que destrozó cualquier esperanza que me quedara para nuestra relación. Eso es diferente, y lo sabes. Millie es realmente mi hija. Bueno, ahora se ha ido y yo sigo aquí. Sigo formando parte de esta familia, sigo intentando construir una vida. Necesitabas decidir qué es más importante, tu hija muerta o tu hermana viva. Colgué e inmediatamente llamé a Eric al trabajo. Necesito que vengas a casa, dije. Necesito que escuches algo. Cuando llegó, le puse la grabación de la llamada de Nora. Observé cómo cambiaba su cara al oír a su cuñada descartar a Clara como simplemente ida y exigir que eligiera entre mi hija muerta y mi hermana viva. Jesucristo, susurró. No puedo creer que haya dicho eso. Esta es quien realmente son, le dije. Esto es lo que realmente piensan de Clara.
Nunca fue una persona para ellos, solo fue una obligación, una molestia, algo de lo que había que ocuparse y luego olvidar. Eric me abrazó, y sentí que lloraba contra mi hombro. Lo siento mucho, dijo. Siento mucho haber dudado alguna vez de ti. Tienes razón, tenemos que honrar los deseos de Clara pase lo que pase. 2 días después, mi madre llamó con lo que ella afirmó que era su oferta final. Elena, hemos hablado con un abogado, dijo. Debido a que ayudamos a garantizar tu hipoteca cuando compraste la casa, podríamos tener cierta legitimación jurídica aquí, pero no queremos llevar esto a los tribunales. Así que esto es lo que estamos dispuestas a hacer. Puedes celebrar tu pequeño servicio conmemorativo por la mañana, y luego Nora puede celebrar su banquete de boda por la tarde. Todo el mundo consigue lo que quiere. Mamá, así no funcionan los servicios conmemorativos, dije. Los amigos y la familia de Clara vienen a honrar su memoria. No van a querer quedarse a un banquete de boda en el mismo lugar donde acabamos de despedirnos de una niña de 8 años. Entonces pueden irse, dijo con toda naturalidad. La gente que importa se quedará para la boda de Nora. La gente que importa. Aparentemente, los amigos, profesores, médicos y enfermeras de Clara no importaban tanto como los invitados a la boda de Nora. ¿Y qué pasa con las decoraciones?, pregunté. La escultura de la mariposa de Clara, los macizos de jardín que deletrean su nombre, las exhibiciones conmemorativas. Nos las arreglaremos para sortearlas, dijo mamá, o las trasladaremos temporalmente. Son solo decoraciones, Elena. No es como si Clara estuviera realmente allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no entendían lo que estaban pidiendo. Veían el jardín conmemorativo de Clara como adornos de fiesta que podían trasladarse para mayor comodidad. No tenían ningún concepto de espacio sagrado, de honrar la memoria, de respetar el dolor. No, dije con firmeza. La respuesta es no. El servicio conmemorativo de Clara se celebrará el 15 de mayo en nuestro jardín exactamente como estaba previsto. Si Nora quiere casarse ese día, tendrá que encontrar otro lugar. Elena, estás cometiendo un gran error, advirtió mamá. Estás eligiendo a una niña muerta por encima de tu familia viva. Cuando seas vieja y estés sola, no vengas a llorarnos. Colgué e inmediatamente llamé a la empresa de seguridad para asegurarme de que nuestras cámaras funcionaban correctamente. Algo me decía que iba a necesitarlas. La semana anterior al servicio conmemorativo, empezaron a pasar cosas extrañas. Noté que coches pasaban lentamente por delante de nuestra casa, gente haciendo fotos del jardín desde la calle. Los amigos de Nora publicaban mensajes enigmáticos en las redes sociales sobre dramas familiares y gente egoísta. Entonces llamó el hermano de Eric, Cole. Trabajaba como productor en la emisora de noticias local y nos había estado ayudando a configurar la retransmisión en directo del servicio conmemorativo de Clara. Elena, estoy escuchando rumores por la ciudad sobre algún tipo de conflicto familiar relacionado con el funeral de Clara, dijo. ¿Estás bien? Hay algo que debas saber. Le conté todo, sobre las exigencias de Nora, las amenazas de mis padres, la manipulación y la presión. Cole escuchó en silencio, y cuando terminé, se quedó callado durante un largo rato. Elena, quiero que sepas que pase lo que pase, te cubro las espaldas, dijo. Clara también era mi sobrina, y lo que estás haciendo para honrar su memoria es precioso. No dejes que nadie te haga sentir culpable por cumplir tu promesa con ella. Luego dijo algo que resultaría profético. Tengo la sensación de que esta historia es más grande que solo nuestra familia. La gente necesita saber que todavía hay padres que lucharán por el recuerdo de sus hijos, incluso cuando todos a su alrededor se hayan olvidado. La noche anterior al servicio conmemorativo, no pude dormir. No dejaba de pensar en los últimos días de Clara, en las promesas que le había hecho, en el jardín que habíamos creado juntas en nuestras mentes mientras estaba demasiado enferma para salir. Salí al jardín a medianoche, me senté junto a su escultura de mariposa y hablé con ella como hacía todas las noches. Clara, cariño, mañana es tu fiesta de mariposas, susurré. Sé que va a haber algo de drama, pero te prometo que nada nos impedirá celebrar tu vida exactamente como tú querías. Mamá va a cumplir su promesa pase lo que pase. La escultura de la mariposa pareció brillar a la luz de la luna, y por un momento, juraría que sentí la presencia de Clara allí conmigo, diciéndome que todo iba a salir bien. No tenía ni idea de lo acertada que estaba. Mira,
Elena, dijo, hojeando páginas de vestidos blancos y arreglos florales, mi boda importa más que la fiesta de tu hija muerta. Suena duro, pero es la verdad. Clare no va a notar la diferencia, pero mi matrimonio se arruinará si no puedo tener la boda perfecta. Pero quizá lo que hizo aún más dolorosa la transformación de Nora fue recordar quién solía ser. Antes de que Clara enfermara, Nora había sido la tía divertida que llevaba a Clara a excursiones especiales y le compraba material de arte. Cuando a Clara le diagnosticaron por primera vez, Nora incluso se ofreció a hacerse la prueba como posible donante de médula ósea. Se había sentado conmigo en las salas de espera durante los tratamientos de Clara y había llorado lágrimas sinceras cuando recibimos malas noticias de los médicos. Pero a medida que la enfermedad de Clara avanzaba y la realidad de su pronóstico se hacía evidente, Nora empezó a alejarse. La visitaba con menos frecuencia, ponía más excusas sobre estar ocupada con la planificación de la boda y parecía cada vez más incómoda alrededor del equipo médico y los medicamentos de Clara. Lo achacaba al estrés y al miedo, no todo el mundo sabe cómo afrontar la enfermedad terminal de un niño. Ahora me daba cuenta de que en algún momento del camino, Nora había dejado de ver a Clara como su amada sobrina y había empezado a verla como un obstáculo para su propia felicidad. La transformación se completó cuando se plantó en mi salón, descartando el recuerdo de Clara como si fuera una pequeña molestia. Además, añadió mamá, la familia de Félix es muy tradicional. Esperan cierto nivel de elegancia, y la configuración de tu pequeño jardín es perfecta. Solo hay que reutilizarla para algo más apropiado. ¿Más apropiado? Como si honrar la memoria de mi hija no fuera apropiado. Pero me mantuve firme. Les dije que no, una y otra vez. El servicio conmemorativo se celebraría el 15 de mayo, exactamente como estaba previsto. Los amigos de Clara del hospital iban a venir, sus profesores, sus médicos, sus enfermeras, gente que realmente la quería y quería celebrar su vida. Pensé que eso era el final. Me equivoqué. En la mañana del 12 de mayo, me desperté al amanecer para dar los toques finales al jardín conmemorativo. Eric ya estaba fuera ajustando la escultura de la mariposa y asegurándose de que cada flor fuera perfecta. Habíamos contratado una pequeña empresa de catering para que ofreciera refrescos ligeros, y el ministro que había bautizado a Clara llegaría a las 2 de la tarde para dirigir el servicio. A las 10 de la mañana, escuché vehículos entrando en mi camino de entrada, varios vehículos. Miré por la ventana y vi un gran camión de mudanzas, seguido de camiones cargados de adornos de boda, equipo de catering y lo que parecía una pista de baile portátil. También había un vehículo de excavación más pequeño, no el equipo de construcción masivo que había pensado inicialmente, pero aún claramente destinado a trabajos de jardinería. El coche de mis padres encabezaba este convoy, seguido por Nora y Félix en una limusina de lujo alquilada decorada con cintas blancas. Detrás de ellos había unos 30 coches de invitados a la boda que llegaban temprano, aparentemente para ayudar con la instalación. Salí corriendo en pijama, con Eric justo detrás de mí. ¿Qué demonios es esto? Les grité a mis padres cuando salieron de su coche. Intentamos hacer esto de la manera fácil, dijo mi madre, ajustándose el atuendo. Ya estaba vestida para una boda, pero te negaste a ser razonable, así que lo estamos haciendo de la manera difícil. No puedes simplemente destruir el servicio conmemorativo de Clara. Míranos, dijo mi padre, señalando a los operadores de la excavadora. Ya hemos pagado a estos hombres para que limpien todo este sinsentido funerario y se preparen adecuadamente para la boda de Nora. Los invitados están aquí, el ministro viene y esto está sucediendo te guste o no. Vi con horror cómo la primera excavadora empezaba a moverse hacia el jardín de Clara. El conductor parecía incómodo, pero le habían pagado para hacer un trabajo. Parad, grité, corriendo hacia la máquina. No podéis hacer esto. Esta es mi propiedad. En realidad, dijo Nora, acercándose a mí con su vestido de novia. Ya estaba con su vestido de novia a las 10 de la mañana. Mamá y papá ayudaron a garantizar la hipoteca cuando compraste esta casa. Hemos consultado con un abogado sobre nuestras opciones si no vas a ser razonable. La situación jurídica era más complicada de lo que había entendido inicialmente, pero Eric y yo seguíamos siendo los únicos propietarios según la escritura. Además, añadió Félix, ajustándose la corbata, tenemos 200 invitados llegando en 4 horas. No puedes esperar que decepcionemos a toda esta gente porque eres demasiado egoísta para compartir tu patio trasero por un día.
El vehículo de excavación estaba ahora a solo unos metros de la escultura de la mariposa de Clara. Podía ver al operador dudar, mirando entre la máquina y el hermoso jardín conmemorativo. Varios de los primeros invitados a la boda estaban de pie torpemente, claramente incómodos con la situación pero inseguros de qué hacer. Fue entonces cuando me acordé de las cámaras de seguridad. 6 meses antes, durante el tratamiento de Clara, habíamos instalado un sistema de seguridad integral después de algunos robos en el barrio. Pero lo que es más importante, hace apenas una semana, el hermano de Eric, que trabaja en la televisión local, nos había ayudado a instalar un sistema de cámaras de retransmisión en directo para transmitir el servicio conmemorativo de Clara a los amigos y familiares que no podían asistir en persona. Las cámaras ya estaban grabando. Estaba previsto que empezaran a transmitir a la 1 de la tarde, pero Eric las había encendido antes para probar el sistema. Todo lo que estaba sucediendo, la traición de mis padres, el vestido de novia de Nora, el posicionamiento de la excavadora para destruir el jardín conmemorativo de Clara, los 300 invitados a la boda de pie como si todo esto fuera perfectamente normal. Todo estaba siendo transmitido en directo en las redes sociales y recogido por la emisora de noticias del hermano de Eric. Me di cuenta de que tenía una elección. Podía seguir gritando y llorando mientras destruían todo lo que Clara había querido, o podía dejar que el mundo viera exactamente quiénes eran realmente estas personas. Tomé mi decisión. Eric, llamé a mi marido, lo suficientemente alto para que las cámaras lo captaran. ¿Puedes asegurarte de que la retransmisión en directo lo capta todo? Quiero que todo el mundo vea lo que mi familia está haciendo con el servicio conmemorativo de Clara. Todo está siendo grabado y transmitido en directo. Todo está siendo grabado y transmitido en directo, respondió Eric, entendiendo inmediatamente. Tu hermano Cole en el canal 7 hectáreas ha estado vigilando nuestra transmisión como parte de su programa de cobertura comunitaria. Actualmente está siendo visto por unas 800 personas, y las cifras están aumentando. Vi cómo el rostro de mi madre palidecía. ¿Qué transmisión, Elena? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que todo el mundo está viendo esto ahora mismo, dije, mirando directamente a la cámara principal. Todo el mundo puede ver a mis padres traer excavadoras para destruir el jardín conmemorativo de mi hija de 8 años para que mi hermana pueda celebrar el banquete de su boda en el mismo lugar donde planeamos honrar la memoria de Clara. Nora dio un paso adelante, claramente sin entender la situación. Elena, estás siendo ridícula. A nadie le importa tu pequeña cosa de internet. En realidad, dijo Eric, revisando su teléfono, tenemos hasta 2000 espectadores ahora, y Cole dice que las noticias locales están empezando a recogerlo. La gente está compartiendo el enlace de la transmisión en las redes sociales. Fue entonces cuando decidí contar toda la historia en cámara, en directo para que todo el mundo la viera. Mi nombre es Elena Palmer, dije, mirando directamente a la cámara. Hace 3 meses, mi hija Clara, de 8 años, murió de leucemia. Su último deseo era celebrar una fiesta de mariposas en el jardín de nuestro patio trasero. Hoy es su cumpleaños, habría cumplido 9 años. Planeamos un hermoso servicio conmemorativo para honrar su memoria. Señalé hacia el jardín conmemorativo, donde las excavadoras seguían inactivas. Mi hermana Nora decidió que quería celebrar su boda en el mismo lugar el mismo día. Cuando dije que no, mis padres decidieron anular mi decisión trayendo maquinaria pesada para destruir el jardín conmemorativo de Clara y reemplazarlo con adornos de boda. Están haciendo esto mientras 300 invitados a la boda observan. La cámara capturó todo, a mi madre intentando frenéticamente hacer señales a los operadores de la excavadora para que se detuvieran, a Nora discutiendo con Félix sobre si debían continuar, a los invitados a la boda de pie mirando cada vez más incómodos al darse cuenta de que formaban parte de algo profundamente equivocado. Pero no había terminado. Quiero que todo el mundo escuche exactamente lo que mi familia dijo de mi hija, continué. Mi madre me dijo, y cito, los muertos no necesitan fiestas, los vivos sí. Mi padre dijo, tu dolor está arruinando la alegría de nuestra familia. Y llamó a Clara una niña muerta. Mi hermana Nora me dijo, mi boda importa más que tu hija muerta. El chat en vivo estaba creciendo constantemente. La gente estaba horrorizada. El número de espectadores aumentaba, 5.000, 8.000, 12.000 personas observando la crueldad de mi familia en tiempo real mientras la historia se difundía por las plataformas de redes sociales. Y ahora yo, dije, mi voz haciéndose más fuerte,
han traído excavadoras y 300 invitados a la boda para destruir por la fuerza el jardín conmemorativo de mi hija porque piensan que su celebración es más importante que honrar a una niña que luchó contra el cáncer durante 8 meses y murió pidiendo una fiesta de mariposas. Fue entonces cuando Nora finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Miró su teléfono y vio las notificaciones llegando en masa, gente etiquetando sus cuentas de redes sociales, sus amigos enviándole mensajes, su empleador llamándola. «Apaguen las cámaras», gritó. «Apáguenlas ahora mismo». «No puedo», dije con calma. «Estas son las cámaras de Clara. Este es el día de Clara. Y ahora todos van a ver quiénes son realmente». El operador de la excavadora había apagado su máquina y se estaba alejando. No quería ser parte de lo que claramente se estaba convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas. «No vamos a hacer esto», gritó. «Señora, puede quedarse con su dinero. No voy a destruir el jardín conmemorativo de una niña delante de una cámara». Los invitados a la boda estaban empezando a irse. La familia de Félix, esta gente supuestamente tradicional y elegante, estaba mortificada. Su madre estaba llorando, su padre le estaba gritando a Félix por meterlos en esta situación. Pero Nora no se rendía. Estaba gritándome a mí, a Eric, a los operadores de la cámara, a cualquiera que la escuchara. «Este es el día de mi boda», chilló. «He planeado esto durante 2 años. Elena está arruinando todo por despecho». «¿Por despecho?» «Por despecho», repetí. «Nora, estás tratando de celebrar tu recepción de boda en el lugar donde mi hija pidió que la recordaran. Estás literalmente parada en el jardín conmemorativo de Clara con tu vestido de novia, gritando que tu fiesta es más importante que su vida». Los espectadores en vivo ahora eran más de 20.000 a medida que la historia continuaba difundiéndose. La historia estaba siendo recogida por los medios de comunicación regionales. Almohadilla el jardín de Clara estaba empezando a ser tendencia localmente en las redes sociales. La gente estaba compartiendo fotos de Clara que publiqué durante su tratamiento, contrastándolas con las imágenes de Nora en su vestido de novia exigiendo usar el jardín conmemorativo. Mis padres intentaron un enfoque diferente. Se acercaron a la cámara, tratando de parecer razonables y preocupados. «Solo estamos tratando de ayudar a nuestra hija a tener una boda hermosa», dijo mi padre. «Elena todavía está de luto y no está pensando con claridad. Pensamos que reunir a las familias para una celebración sería curativo». «Curativo», dije. «Papá, llamaste a Clara una niña muerta. Dijiste que mi dolor estaba arruinando la alegría de la familia». Mamá dijo, «Los muertos no necesitan fiestas». ¿Cómo es algo de eso curativo? El chat en vivo fue brutal. La gente estaba publicando los nombres de mis padres, la información de su negocio, fotos de sus cuentas de redes sociales. Internet los había convertido en los villanos del día, que es exactamente lo que eran. A la 1 de la tarde, la hora original para el servicio conmemorativo de Clara, la mayoría de los invitados a la boda se habían ido. La familia de Félix parecía mortificada y confundida. Los proveedores estaban empacando su equipo, aunque todavía esperaban que les pagaran. Nora estaba sentada en su coche, llorando, con su vestido de novia arrugado por el caos de la mañana. Pero la gente que importaba empezó a llegar. Los amigos de Clara del hospital vinieron con sus padres. Sus maestros trajeron flores. Sus médicos y enfermeras vinieron en su día libre. El ministro llegó exactamente a tiempo a pesar del caos. «¿Todavía vamos a tener el servicio de Clara?», preguntó en voz baja. «Sí», dije, mirando el jardín conmemorativo que todavía estaba intacto, todavía hermoso, todavía perfecto para honrar a mi hija. «Absolutamente vamos a tener el servicio de Clara». Y lo hicimos. Con más de 50.000 personas mirando en línea mientras la historia continuaba difundiéndose a lo largo del día, celebramos el servicio conmemorativo más hermoso para Clara. Liberamos mariposas, compartimos historias sobre su valentía y alegría, celebramos su vida exactamente como ella hubiera querido. Nora nunca tuvo su boda ese día. El lugar de respaldo que se apresuraron a encontrar fue un centro comunitario que podía acomodar a su lista de invitados reducida. Muchas personas simplemente se habían ido a casa después de presenciar los eventos de la mañana. El fotógrafo se quedó, pero varios proveedores tenían cláusulas en sus contratos sobre incidentes públicos que afectaban su reputación comercial.
La historia ganó impulso durante las siguientes semanas en lugar de volverse viral de la noche a la mañana. Lo que comenzó como una noticia regional se extendió gradualmente a los medios nacionales a medida que más personas compartían la historia de Clara y expresaban indignación por el comportamiento de mi familia. Mis padres intentaron controlar los daños, dando entrevistas a las estaciones de noticias locales alegando que habían sido malinterpretados, pero las imágenes hablaban por sí solas. No hubo malentendidos sobre sus palabras, sus acciones o sus prioridades. La historia se hizo nacional en varias semanas. Las imágenes finalmente se mostraron en las principales cadenas de noticias, fueron discutidas por expertos legales, terapeutas familiares y consejeros de duelo. El jardín de Clara había generado docenas de hashtags relacionados, los niños importan, honren su memoria, el amor más grande. Fui contactada por productores de todos los principales programas de entrevistas, Good Morning America, The Today Show, Ellen, Dr. Phil. Todos querían escuchar la historia de Clara y discutir lo que le había sucedido a nuestra familia. Al principio, estaba dudosa. Esto nunca se había tratado de fama o atención, pero luego me di cuenta de que la historia de Clara podría ayudar a otras familias. Mi primera aparición en televisión fue en Good Morning America. El presentador, Aaron Strand, fue increíblemente amable, preguntando sobre la batalla de Clara contra el cáncer y su último deseo. Cuando mostraron imágenes del jardín conmemorativo contrastadas con clips de Nora en su vestido de novia exigiendo usar el espacio, no había un ojo seco en el estudio. ¿Qué le dirías a otras familias que podrían estar enfrentando una presión similar para superar su dolor?, preguntó Aaron. Yo diría que el dolor no es algo que se supera, respondí. Es algo que llevas contigo, y honrar la memoria de tu hijo no es poco saludable, es amor. Clara pidió una cosa, una simple petición, y mantener esa promesa es como le demuestro que su vida importaba. La respuesta fue abrumadora. Las redes sociales del programa se inundaron de mensajes de otros padres que habían perdido hijos, agradeciéndome por hablar. Muchos compartieron sus propias historias de miembros de la familia que desestimaron los recuerdos de sus hijos o intentaron apresurarlos a superar el dolor. La doctora Lydia Williams, una reconocida psicóloga infantil, se acercó para ofrecer su experiencia. Explicó que lo que mi familia había hecho era una forma de duelo desautorizado, cuando la sociedad les dice a los dolientes que su pérdida no merece reconocimiento o que deberían superarla rápidamente. Lo que hizo la familia de Elena fue extraordinariamente cruel, dijo la doctora Williams durante una entrevista conjunta que hicimos. No solo desestimaron el deseo de muerte de Clara, sino que intentaron borrar su memoria para su propia conveniencia. Este tipo de comportamiento causa un trauma duradero a los padres en duelo. Las implicaciones legales también fueron significativas. Expertos en derecho inmobiliario opinaron sobre el tema de la propiedad, y resultó que la afirmación de mis padres sobre cualquier derecho de propiedad era cuestionable en el mejor de los casos. Sus nombres estaban en la hipoteca original como garantes, pero la escritura indicaba claramente a Eric y a mí como los únicos propietarios. Un abogado se puso en contacto conmigo pro bono para ayudar a garantizar que la disputa de propiedad se resolviera definitivamente a nuestro favor. Pero la respuesta más poderosa provino de la comunidad médica. La doctora Anaka Ralph, la oncóloga principal de Clara, dio una entrevista sobre la importancia de honrar los últimos deseos de los niños. Clara fue una de las niñas más valientes que he tratado, dijo. Enfrentó su enfermedad con increíble valentía y gracia. Su último deseo de una fiesta de mariposas no se trataba solo de celebrar su vida, se trataba de darles a sus padres una forma de seguir amándola después de que se fuera. Desestimar ese deseo como poco importante es desestimar a Clara misma. El hospital infantil donde Clara había sido tratada se puso en contacto con nosotros para crear un jardín conmemorativo en su honor. Otras familias que lidiaban con el cáncer infantil comenzaron a compartir sus propias historias de cómo habían honrado los recuerdos de sus hijos. Comenzó un movimiento, con padres en todo el país creando jardines de mariposas y espacios conmemorativos para sus hijos perdidos. Eric y yo decidimos iniciar la Fundación Alas de Clara, dedicada a apoyar a las familias que lidian con el cáncer infantil y a ayudarlas a crear memoriales significativos para sus hijos. Las donaciones llegaron en masa, no solo dinero, sino tiempo, materiales y experiencia de personas que se habían conmovido por la historia de Clara. Las empresas locales dieron un paso al frente de maneras que me asombraron. El vivero donde compramos las flores de Clara donó suficientes plantas para crear jardines conmemorativos para otras 50 familias.
Un escultor local se ofreció a crear esculturas de mariposas para cualquier familia que quisiera una. Un consejero de duelo especializado en la pérdida infantil ofreció servicios gratuitos a familias en nuestra área. El primer proyecto de la fundación fue la creación de un jardín conmemorativo infantil en el hospital donde Clara había sido tratada. Trabajamos con otras familias para diseñar un espacio donde los niños pudieran jugar y recordar a sus hermanos o amigos que habían perdido sus batallas contra el cáncer. La pieza central era una versión más grande de la escultura de mariposas de Clara, rodeada de flores que florecían todo el año. Pero quizás la respuesta más significativa provino de los niños. Las escuelas de todo el país comenzaron las ceremonias de liberación de mariposas para honrar a los estudiantes que murieron. Los niños enviaron dibujos y cartas sobre Clara, compartiendo sus propias experiencias con la pérdida y cómo su historia les había ayudado a comprender que estaba bien estar triste y recordar a las personas que habían perdido. Una niña llamada Olive, que tenía 7 años y luchaba contra el mismo tipo de leucemia que había enfrentado Clara, me envió un dibujo que había hecho de Clara como un ángel rodeado de mariposas. Su madre incluyó una nota diciendo que la historia de Clara le había dado a Olive esperanza y coraje durante su tratamiento. Las solicitudes de entrevistas seguían llegando, pero fui selectiva sobre cuáles aceptaba. Quería asegurarme de que la historia de Clara se contara con respeto, no sensacionalizada para el entretenimiento. El Dr. Pilshow se puso en contacto con nosotros para hacer una intervención familiar con mis padres y Nora, pero me negué. Esto ya no se trataba de venganza, se trataba de honrar a Clara y ayudar a otras familias. Una de las entrevistas más poderosas que hice fue con Anderson Cooper. Había perdido a su hermano a una edad temprana y entendía la complejidad del duelo familiar. Durante nuestra conversación, preguntó sobre el perdón. ¿Crees que alguna vez podrás perdonar a tu familia por lo que hicieron?, preguntó. Pienso en eso todos los días, respondí. Honestamente, no sé si puedo perdonarlos por lo que dijeron sobre Clara, por llamarla una niña muerta y desestimar su memoria. Pero espero que algún día pueda perdonarlos por su propio bien, no porque lo merezcan, sino porque llevar esa ira me duele más a mí que a ellos. La fundación creció constantemente durante los meses siguientes. Dentro del primer año, ayudamos a crear jardines conmemorativos en 8 estados y brindamos apoyo a más de 100 familias que lidiaban con el cáncer infantil. Nos asociamos con hospitales, escuelas y organizaciones comunitarias para garantizar que ninguna familia se sintiera sola en su dolor. Un año después del servicio conmemorativo de Clara, celebramos el primer día anual de liberación de mariposas. Familias de todo el país se reunieron en sus jardines conmemorativos locales para liberar mariposas en honor a los niños que murieron. El evento se transmitió en vivo a nivel mundial, con participantes de 6 países diferentes uniéndose. Ese día, de pie en el jardín de Clara rodeada de cientos de mariposas y docenas de familias que entendían nuestra pérdida, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Clara: paz. No la ausencia de dolor, sino la presencia de un amor que era más fuerte que la pérdida. Eric y yo comenzamos a hablar en conferencias médicas sobre la importancia de apoyar a las familias después de la pérdida. Capacitamos al personal del hospital sobre cómo hablar con los padres en duelo y cómo ayudarlos a crear memoriales significativos. La respuesta de los trabajadores de la salud fue increíble. Muchos compartieron sus propias experiencias al ver a familias luchando con parientes que no los apoyaban o comunidades que querían que superaran las cosas demasiado rápido. La Fundación Alas de Clara también comenzó a abogar por cambios legislativos para proteger los derechos de las familias a llorar y conmemorar a sus hijos. Trabajamos con legisladores en lo que eventualmente se convertiría en la Ley de Protección de Memoriales Infantiles, un proceso que sabíamos que tomaría varios años, pero que era importante para futuras familias que enfrentaran situaciones similares. A través de todo esto, mi familia permaneció notablemente en silencio. Inicialmente habían tratado de dar su versión de la historia a algunos medios de noticias locales, pero sus entrevistas habían resultado contraproducentes espectacularmente. Ver a mi madre en la cámara tratando de explicar por qué pensaba que los muertos no necesitan fiestas solo había hecho que la opinión pública estuviera más firmemente en contra de ellos. Nora y Félix se habían mudado a Arizona varios meses después de su pequeña boda, incapaces de lidiar con la atención y el juicio continuos en nuestra ciudad natal. La carrera de Félix en finanzas se había visto afectada. Si bien no había perdido su trabajo, no había sido considerado para un ascenso que esperaba, y sospechaba que la publicidad negativa había jugado un papel. Mis padres habían experimentado importantes consecuencias sociales en nuestra pequeña ciudad.
Su tienda de regalos en el centro había perdido muchos negocios después de que la historia se difundiera localmente, y finalmente decidieron venderla y mudarse a una comunidad de jubilados en Florida, donde podían comenzar de nuevo. Parte de mí se sentía triste por lo completamente destruida que había estado nuestra familia, pero luego recordaba el diario de Clara, sus dibujos de la fiesta de mariposas que había imaginado, y sabía que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas son más importantes que la armonía familiar, y la promesa de una madre a su hija moribunda es una de ellas. El aniversario de la muerte de Clara fue difícil, pero también fue significativo de maneras que no esperaba. En lugar de llorar solos, Eric y yo estábamos rodeados de una comunidad de personas que entendían nuestra pérdida y apoyaban nuestros esfuerzos para honrar la memoria de Clara. La fundación se había convertido en algo hermoso y duradero, una forma para que la breve vida de Clara siguiera marcando la diferencia en el mundo. La escultura de mariposas en el jardín de Clara se convirtió en un lugar de peregrinación para los padres en duelo. Gente de todo el país comenzó a enviar donaciones para mantener el jardín y apoyar a otras familias como la nuestra. Nora y Félix finalmente se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia solo con familiares inmediatos, aunque mis padres y yo no fuimos invitados. Se mudaron a otro estado poco después, incapaces de lidiar con la atención continua por sus acciones ese día. Mi relación con mis padres nunca se recuperó. ¿Cómo podría ser? Me habían demostrado que sus prioridades estaban completamente al revés, que su deseo de una fiesta importaba más que honrar la memoria de su nieta. Habían dicho cosas que nunca podrían ser desdichas, hecho cosas que nunca podrían deshacerse. La parte más irónica, si Nora simplemente hubiera pedido tener su boda en una fecha diferente o en un lugar diferente, la habría apoyado por completo. Si se hubieran acercado a esto con amor y comprensión en lugar de demandas y ultimátums, podríamos haber encontrado una solución que honrara tanto la memoria de Clara como el matrimonio de Nora. Pero en cambio, eligieron mostrar al mundo exactamente quiénes eran realmente, y el mundo estaba mirando. Clara habría cumplido 9 años ese día. En lugar de pasarlo llorando sola, lo pasé rodeada de personas que realmente la amaban, compartiendo su historia con cientos de miles de extraños que se conmovieron por su valentía y se indignaron por la crueldad de mi familia. En cierto modo, Clara tuvo la fiesta de mariposas más grande que nadie podría haber imaginado. Obtuvo una celebración que llegó a personas de todo el mundo, que inspiró a otros a ser más amables con las familias en duelo, que creó conciencia sobre el cáncer infantil y que demostró que su pequeña vida había importado más que cualquier boda. El jardín conmemorativo todavía está en nuestro patio trasero, más hermoso que nunca. Lo hemos ampliado a lo largo de los años, agregando nuevas flores y características donadas por personas que fueron conmovidas por la historia de Clara. La escultura de mariposas sigue siendo la pieza central, capturando la luz del sol y proyectando sombras danzantes a través de las flores. A veces me siento allí por las tardes y le cuento a Clara sobre su día, sobre cómo todo el mundo vio su fiesta de mariposas, sobre cómo logró enseñar a tanta gente sobre el amor, la pérdida y lo que realmente importa en la vida. Creo que le habría encantado saber que su historia ayudó a otras familias, que su memoria inspiró la bondad y que su fiesta de mariposas fue vista por más personas de las que jamás podría alcanzar una boda. Mi familia exigió que derribara el monumento de mi hija para hacer espacio para su celebración. En cambio, terminaron dándole a Clara la celebración más increíble de todas, una que será recordada mucho después de que cualquier boda hubiera sido olvidada. Y esa es una venganza que nunca podría haber planeado, pero que Clara merecía por completo.